Bienvenidos al segundo curso de Fundi, de Shadowwork. Es prácticamente la parte 2 de la parte anterior, en donde estábamos hablando un poquito sobre la importancia del Shadowwork, de qué consiste el Shadowwork. Y es un tema tan extenso que decidí hacer dos partes. Primero que todo quiero pedirles disculpas que la semana pasada no pude subir la clase a tiempo debido a algunos problemas interpersonales que nada que ver con ustedes, ¿verdad? Pero sí quería disculparme porque no pude entregar a tiempo, pero aquí estamos, lo prometido es deuda. Entonces vamos a entrar con el currículum del día de hoy. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de qué es el ego, ejemplos del ego. ¿Es el ego completamente malo? Siempre hay espacio para el crecimiento, tips y la tarea de la tema de discusión. Vamos a entrar en materia. El ego. ¿Qué es el ego? Ego, del latín, significa yo, en psicología y filosofía. Ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo. Entendida está como su capacidad para percibir la realidad. Por otro lado, en el vocabulario coloquial, ego puede designar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. Como tal, es sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción o soberbia. Por ejemplo, tiene un ego tan grande que no le permite ver la realidad. Vamos a hablar sobre la dualidad del ego y el alma. El ego es el falso ser, yo, separación, culpa, hostilidad, resentimiento, orgullo, queja, celos, ira, poder, materialismo, guerra, frialdad, orientación al pasado, intolerancia, egoísmo. Y el alma es el verdadero ser. Nosotros, unidad, comprensión, amistad, perdón, amor, gratitud, felicidad mutua, felicidad, humildad, espiritualismo, paz, simpatía, orientación al orar, tolerancia y altruismo. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia sobre el ego. Para hacer referencia a las actitudes o características meramente egocéntricas o egoístas de una persona, es decir, para señalar aquellos comportamientos o atributos centrados exclusivamente en el propio individuo, sin que tenga en consideración alguna al resto. Esta idea de ego sería la que normalmente se utiliza en el lenguaje de la vida cotidiana. Ahora, ¿qué sucede? Hay una misconcepción de lo que nosotros también, como en temas, vamos a decir, populares, codificamos y básicamente definimos lo que es el ego. Porque el ego no es solamente el tipo que se cree la gran cosa o como por ejemplo también el narcisismo tiende a también catalogarse en la misma categoría que el ego. Pero prácticamente el ego también puede ser algo tan simple como tu autodenominarte, vamos a decir, una persona que le gusta la música alternativa, entonces tu ego utiliza, por ejemplo, tu gusto musical para ponerle un título, véase decir, a tu nombre, y ahí de ahí tú vas interpretando tu ego. Lo cual no está completamente mal, les voy a decir, porque viene sucediendo de que nosotros prácticamente somos el universo experimentándose él mismo o ella misma. Entonces, cuando nosotros hablamos de ego, hablamos sobre nuestra identidad, nuestro nombre, edad, país de nacimiento, nuestros sueños, nuestras metas, nuestro estilo de vestir, nuestra música que nos gusta, nuestros gustos de comida. Todo eso es ego. Es prácticamente lo que nosotros identificamos como nosotros, como el ser en este plano tercer dimensional. Entonces, no necesariamente cuando dice, tienes que deshacerte del ego, es completamente 100% mal. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces vamos a hablar sobre el alma. Ya nosotros habíamos hablado del alma en la primera clase, hablamos que nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Entonces vamos a hablar del alma. El alma, en un sentido espiritual, para hacer referencia a la parte inmaterial de la persona, que supuestamente conforma la verdadera esencia del ser humano.
y que, de algún modo, otorga sentido a nuestra vida, vinculándonos con la divinidad y trascendiendo nuestra propia existencia terrenal. Es el significado que se le otorga, eso sí, con diferentes matices y aproximaciones, desde prácticamente el conjunto de tradiciones religiosas de todos los tiempos. ¿Es el ego malo? Sin ego, te mueres. Sí, hemos escuchado mucho la importancia de morir al ego, la importancia de deshacernos del ego, pero recuérdense que como todo en el mundo, el ego también tiene su propia dualidad. Sí, señores, el ego tiene su parte negativa y tiene su parte positiva. Por eso es importante al momento de accesar quiénes somos nosotros en este despertar espiritual, lo más esencial es conocernos nosotros mismos, aprender cuáles son nuestros gustos y cuáles son nuestros no gustos. Y más que todo, aprender cuáles son nuestras sombras. ¿Ya ustedes ven por dónde va esto? Cuando comenzamos a identificar nuestras sombras, podemos sacar esas sombras a relucir de nuestro ego y sacarlas y cambiarlas por el lado positivo de nuestro ego, porque no es que necesariamente vas a perder todo tu ego. Incluso el que ya no tiene ego está muerto prácticamente. Entonces es importante no en el proceso perder completamente quiénes somos. Yo creo que el proceso de un shadow work es prácticamente cuando estás trabajando, ¿verdad?, hacia una meta en donde tú lo que estás es regresando a ti. El shadow work no es cambiar completamente quién eres y, ¿verdad?, y como no voy a mencionar instituciones religiosas específicas, pero pasan muchos casos donde hay instituciones, ¿verdad?, donde una persona, vamos a decir, se convierte, y cuando se convierte totalmente pierde la esencia de quién era esa persona. Eventualmente esa persona no cambia verdaderamente quién es, porque adentro de sí todavía es esa persona. Y eventualmente con los años ahí viene el choque, ¿verdad?, de la religiosidad y la identidad. Entonces es importante saber, el shadow work no es solamente cambiar. El shadow work también es regresar a la raíz, regresar a quien tú eras, regresar a tu identidad de cuando tú eras niño. Hay un verso bíblico que dice que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son como los niños. Es por eso. El niño no tiene expectativas de sí mismo. El niño es, en esencia, quien es. ¿Por qué? Porque está descubriendo el mundo, está observando el mundo y todavía no percibe en muchos casos lo que le impone la sociedad para ser aceptado o aceptada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos el shadow work, por eso es que tenemos que sanar lo que es nuestro niño interior. Porque el niño interior es prácticamente la esencia de quien nosotros somos. Es el retorno de nuestra esencia, es el retorno a nuestro verdadero ego, que es un ego positivo, es un ego optimista, es un ego con imaginación, es un ego alegre. Es un ego que no tiene expectativas de la vida, simplemente vive en el presente. El ego, en la teoría de la psicoanálisis de Freud, parte parcialmente consciente de la personalidad humana, que controla la mortalidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. Entonces, vamos a hablar de la ley del espejo. Y antes que todo, también les tengo que recordar, recuerden comprar su propio diario para hacer su trabajo de sombras, porque ahora es que falta un buen trabajo y especialmente la clase de hoy va a ser extremadamente extensa. Incluso yo les recomiendo en algún momento del video que si tienen que pausar verdaderamente para poder analizar las preguntas que les voy a dar hoy, se los recomiendo. Esto no es para simplemente ver este video, esto es un trabajo que estamos haciendo. Vamos aquí a leer lo que es la ley del espejo. La ley del espejo afirma: el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, la parte negativa y la parte positiva del ego, siendo un retrato de nuestro mundo interior, nuestro subconsciente. Como yo les había hablado en las clases anteriores, nuestro subconsciente básicamente consiste en un gran porcentaje de quienes somos.
¿Alguna vez te ha pasado que te ha molestado enormemente la forma de actuar de otra persona cuando hacía algo con lo que tú no estabas de acuerdo? Un ejemplo fácil: la convivencia no es nada sencilla. Una de las causas que suele desencadenar disputas frecuentemente es que hay personas que son sumamente ordenadas y limpias y otras que no lo son tanto. Si eres de los que necesitan tenerlo todo perfecto y vives con alguien desordenado, seguramente te asalte a menudo la rabia al ver que la otra persona lo deja todo por el medio. ¿Cuál es la solución en esa situación? El balance. La persona que es súper extremadamente ordenada está siendo confrontada por la persona que es muy desorganizada. Y la persona que es muy desorganizada está siendo confrontada por la persona que es demasiado organizada. Entonces, ¿qué sucede? Los dos son un espejo de las cosas que tienen que trabajar. Porque estas dos personas no han trabajado el balance de su ego. No han trabajado el balance y el flujo en el cual tienen que vivir en este universo para poder llevar a cabo las lecciones que tienen que aprender. Entonces, es verdad, quizás hay muchas personas que digan, no, el ordenado es que hace las cosas bien. Y hay otras personas que digan, no, el desorganizado es que hace las cosas bien. Pero la verdad es que ninguno de los dos está en lo correcto. Simplemente los dos son un espejo de lo que tienen que trabajar. Una lección. Cada persona que nosotros conocemos en nuestra vida es un universo. Y ese universo que se nos abre es una lección para nuestras vidas, para nuestro tikkun, nuestro karma, en nuestro caminar por aquí, por la tierra. Entonces, yo sé que eso es muy complicado, esto de la ley del espejo. Incluso es un poquito incómodo. ¿Ustedes han visto un pescado beta cuando le pones su propio reflejo? O peor aún, cuando le pones otro beta dentro de su ¿cómo se dice? De su pecera. Se molestan, comienzan a pelear. Pero no es que el beta es odioso, es que el beta le molesta su propio reflejo. Entonces, por eso es que el autoamor, ¿verdad? El amor propio, que es una de las cosas principales para poder manifestar la vida que nosotros queremos, es tan difícil para nosotros. Porque prácticamente estamos luchando con nosotros mismos. Y adivinen qué, eso es muy desgastante. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar la ley del espejo a nuestro favor. 1. El lado opuesto. ¿Te perturba tener delante una persona que es todo lo contrario a ti? Este caso nos daría respuesta al ejemplo que hemos puesto al principio sobre el orden. Si eres una persona ordenada, no soportas el desorden. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Busca el equilibrio. Siendo muy rígido, te situarás en un extremo y desequilibrarás la balanza. Sin embargo, puedes equilibrarla siendo un poco más comprensible y no tan duro contigo mismo, a la hora de querer tenerlo todo ordenado o bajo control. Al ser más permisivo con tu persona, no te generan tanta rabia las acciones de los demás. Coge un papel y apunta. ¿Qué es lo que me estoy exigiendo? ¿Realmente es tan necesario? ¿Podría permitirme ser un poco más flexible conmigo mismo o misma? Si no acabo lo que debía hacer, ¿será terrible? En una escala del 1 al 10, ¿cuánto de terrible es? Anota las respuestas y al acabar léelas en voz alta. Seguramente puedes encontrar un punto medio en el que te dejes algo más de margen a ti y al resto. Es extremadamente importante que sean 100% sinceros con ustedes mismos. Recuerden, este diario en donde ustedes están haciendo el trabajo de sombras, no lo va a ver más nadie hasta que ustedes se sientan listos, claro. Si ustedes tienen un psicólogo o una psicóloga, están bienvenidos a compartirle esto. Pero si no, no se sientan presionados. Sean 100% seguros, 100% sinceros con ustedes, por más que les duela. Porque ahí es que viene la verdadera sanación. Fuera de la zona de confort. Similitud. Lo que te molesta es en realidad una parte tuya que no quieres ver. Es una parte oscura, como una sombra. Es algo que no quieres aceptar y lo que se resiste, persiste.
Entonces, ¿cómo trabajarlo? Arroja luz a tu sombra buscando los puntos en común. Escribe qué es exactamente lo que te está doliendo de la otra persona. Y luego reflexiona si tú te comportas de igual modo en otras situaciones, redactando los ejemplos al lado. Al verlo claramente, esa parte de ti dejará de luchar contra tu propia sombra y precisamente eso será lo que te ayude a cambiar lo que no te guste. Aunque parezca contradictorio, sin aceptación no hay transformación posible. ¿Cómo utilizar la ley del espejo número 3? Expectativas egoístas. Sucede cuando tenemos unas altas expectativas en una situación o con una persona y empezamos a ver que no coinciden con la realidad. Es decir, hemos idealizado a alguien o algo y al darnos cuenta de que no es como queríamos, lo intentamos controlar y manipular para que cambie y se adapte a la idea que nos habíamos formado en un principio. ¿Cómo trabajarlo? Deja la visión egocéntrica de lado. Da igual que des 1000 pataletas, te enfades, grites o llores. Hay una parte en esta vida que escapa de tu control y esa es la que está en manos de los demás y de los factores externos. 3. Anota qué es lo que esperabas de esa persona, relación o momento y qué es lo que ha fallado. Después, escribe en una columna qué era lo que estaba en tu mano modificar y qué era lo que no dependía de ti. A veces sabemos que las rupturas, especialmente amorosas, son muy difíciles en nuestras vidas. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que todas las relaciones en nuestras vidas son una lección que nos está catapultando hacia nuestro destino, sea kármico, sea alma, sea llama gemela, todos son una lección en nuestro camino y nuestro andar a nuestro crecimiento. Cuando comienzas a darte cuenta de que todo es una lección, ya las expectativas y las decepciones no son tan fuertes, porque entiendes que todos son parte de un gran propósito que va mucho más allá de tu propio entendimiento. Otra manera de usar la ley del espejo es cuando hacemos lo mismo a los demás. Cuando te encuentras a ti mismo sintiéndote víctima de una persona que te está haciendo daño y no te das cuenta de que, aunque tú no le estás tratando igual a ella directamente, se lo estás haciendo a otra persona. ¿Cómo trabajarlo? Redacta la lista de las cosas que te hacen sentir mal respecto a cómo te tratan y luego repásala con detenimiento, pensando si tú estás actuando de un modo similar con alguien distinto. Por ejemplo, si no te contestan un mensaje, un chico o chica a que para ti es importante y te ignora, es probable que te sientas impotente al ver que no es claro o clara contigo. Por lo tanto, cuando otro chico o chica te escriba a ti y no quiera contestarte, date cuenta de que es lo mismo que le pasaba a ella o él primero y está en su derecho a contestarte más tarde o no hacerlo, como tú. Muy difícil, señores. Yo lo entiendo. A veces es muy difícil. Pero cuando te das cuenta que tú eres el dueño de tu vida, de tus manifestaciones, de tus decisiones, ahí es que vas a conseguir el verdadero control de todo. Porque nunca vas a poder controlar los pensamientos, las emociones ni nada de las personas, ¿verdad? Pero sí puedes controlar los tuyos. Y se darán cuenta de algo. Cuando comiencen a amarse ustedes mismos, cuando comiencen ustedes a concentrar y canalizar sus energías en el lado positivo del ego, se van a dar cuenta de que ustedes van a comenzar a atraer personas, actitudes, reacciones, amor, van a atraer cosas buenas a su vida, en las cuales no van a necesitar que mendigar amor, atención, respeto, lealtad, nada de esas cosas, porque todo comienza dentro de nosotros. Y yo le voy a ser sincera, yo era de las que me quillaba cuando me decían, no, porque tú tienes que amarte tú primero y todo comienza en ti. Y les voy a dar un ejemplo, yo estaba pasando por una situación un poquito incómoda y fue muy sorprendente porque yo esperaba que mis amigas, ¿verdad?, me iban a decir, no, porque
está bien, oh my God, qué mal que te hicieron eso, ¿verdad? No. Lo primero que me dijeron fue, tú tienes la culpa. Y eso es muy difícil de escuchar. Yo lo sé. Porque muchos de nosotros tenemos traumas de nuestra niñez. Por eso es que es nuestra responsabilidad amar a nuestro niño interior. Amarlo, sanarlo, cuidarlo, ser el adulto que tú necesitabas en un momento dado. ¿Por qué? Porque al final de cabo, nuestro subconsciente a veces nos conlleva el autosabotaje. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en ese autosabotaje, no podemos caminar en nuestro mejor ser, ¿verdad? En nuestro ser superior. Cuando nosotros nos autosaboteamos, no podemos caminar en nuestro poder. ¿Cómo perdonamos? Yoshinori Noguchi, en su libro sobre la ley del espejo, nos da los pasos a seguir para aprender a perdonar. Y son los siguientes. Perdónate a ti. En psicología se utiliza el término autoaceptación, que sería conocerte a ti mismo o misma con tus defectos y virtudes y aceptarte tal y como eres. Hay algo que ustedes tienen que entender. Nadie es como tú. Cada persona en este vasto universo interdimensional tiene algo que aportar, tiene algo que incluir en la historia de la humanidad. Tú eres especial, pero es importante que tú mismo lo admitas. Por eso uno de los primeros ejercicios que quiero que ustedes hagan es levantarse todas las mañanas por 45 días y hacer una afirmación por la mañana de yo me amo, yo merezco amor, yo soy digna, yo soy digno de ser amado. Y poco a poco, que incluso eso también es parte de magia de glamour, pero ese es otro tema. Pero es importante porque ahí tú estás hablando con un ser paralelo que eres tú. Tú estás hablando con tu otro yo paralelo en el espejo y le estás diciendo, tú eres digno, tú eres digna de amor. A veces es importante ser el observador, o sea, salirnos de nosotros mismos y ser el observador para poder entender mejor las cosas. Perdónate, perdónate. Recuérdate que todo lo que te ha pasado en la vida ha sido una lección. Y ha sido algo, todo ha sido para llevarte hasta este momento. Este momento que te está preparando para algo mucho más grande de lo que te esperas. Otra cosa, haz una lista con las personas que no puedas perdonar. Ayuda a ser consciente de las personas con las que tienes algo pendiente por resolver. Yo he hablado mucho sobre el rito de la carta en mi página y de nuevo se las recuerdo. Es importante hacer una carta en donde prácticamente ustedes lo que van a hacer es que van a escribir su nombre y apellido, el nombre y apellido de esa persona, y vas a pedirle perdón y vas a perdonar a esa persona y vas a hacer una lista de las cosas por las cuales la perdonas y por qué le pides perdón. Después, al fin de la carta, le vas a decir gracias al universo por permitir esta persona en tu vida y la vas a filmar. Luego de hacer esto, la vas a quemar y cuando la quemes, vas a echarla en un recipiente de agua. La puedes tirar por el inodoro como la puedes tirar por el fregadero. Prácticamente esto influye la ley del fuego y el agua, el elemento del fuego y el agua. El fuego ya consume esa conexión y después el agua la disuelve. Ese es un ritual y tarea para ustedes que les va a ayudar bastante. Expresa tus sentimientos en papel. Por eso no paro de decirles, es importante comprar su propio diario. ¿Por qué? No nos cansaremos de repetirlo. Expresarse por escrito es una manera de liberar emociones guardadas. Y ya sabes, emociones expresadas, emociones superadas. Busca los motivos de este acto. Como hemos comentado anteriormente, la empatía es clave.
Saber el porqué y entenderlo ayuda a aliviar la angustia generada. 1. Escribe aquello que puedas agradecerle. El agradecimiento es una técnica muy poderosa. Puedes agradecer a quien te hizo daño en el pasado. Por ejemplo, ¿por qué te enseñó a ser más fuerte y a sacar habilidades que ni siquiera habías descubierto en ti mismo o misma? 2. Utiliza afirmaciones como te libero y te perdono. Recita en voz alta el perdón. Puede ayudar a hacerlo más real y que lo acabes interiorizando de verdad. Y 3. Escribe lo que has aprendido. Es esencial ver lo que has podido aprender de esa situación adversa. Si has aprendido, no ha sido en vano. ¿Y ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué beneficios crees que nos aporta la ley del espejo? Y nada, espero que les haya gustado esta mini clase. Ya pronto voy a estar publicando la próxima parte de nuestra clase, que es la sanación del niño interior y cómo hacerlo. Pero primero recuérdense hacer estos pasos. Ya pronto voy a estar abriendo el grupo de WhatsApp para comunicarme de una manera más fluida y mejor con ustedes. También ustedes saben que me pueden escribir vía DM y voy a estar tratando de ponerme al tanto con las lecturas de tarot de todos ustedes. Me va a facilitar el WhatsApp poder hacer eso con ustedes, porque viene siendo que el programa de Patreon solamente me accede a poder mandar links. Entonces nada, espero que estén bien, los amo y namaste, shalom.